Así comienza esta historia que nunca pensé tener que contar. El destino, con su peculiar sentido del humor, me ha colocado en una situación que parece sacada de esas telenovelas que tanto me gustaba criticar. Me llamo Elena, tengo 64 años y hasta hace poco creía que entendía perfectamente lo que significaba ser madre. Ahora, sentada frente a la ventana de mi apartamento en el edificio L, observo cómo las nubes grises se deslizan sobre la ciudad mientras intento poner en orden los acontecimientos de los últimos meses. Todo comenzó una tarde de octubre. Las hojas secas se arremolinaban en la acera cuando recibí la llamada de Mateo, mi único hijo. «Mamá, tenemos que hablar. Pasaré por tu casa esta noche». Su tono me inquietó. Mateo siempre había sido un libro abierto para mí, o al menos eso creía. Desde que su padre nos abandonó cuando él apenas tenía 9 años, habíamos formado un equipo inquebrantable. Yo renuncié a mi apellido de casada y recuperé mi apellido de soltera, L, el mismo que le di a mi hijo. Un símbolo de nuestra resistencia, de nuestra capacidad para seguir adelante sin depender de nadie más. Construí mi empresa de construcción prácticamente de la nada. Comencé con pequeños proyectos, reformas de apartamentos, hasta que finalmente pude fundar mi propia compañía. El edificio donde vivo fue mi primer gran proyecto, un elegante edificio de 12 plantas que decidí bautizar con mi apellido. Era mi legado, la prueba tangible de que una mujer sola podía triunfar en un mundo dominado por hombres. Mateo llegó puntual a las 7. Noté inmediatamente que algo había cambiado en él. Vestía un traje que no le había visto antes y llevaba el pelo más corto de lo habitual. Pero lo que realmente me sorprendió fue la tensión en su rostro. «¿Un café?», le ofrecí mientras él se sentaba en el sofá de cuero que nos había acompañado durante tantos años. «No, gracias. Esto no va a ser una visita larga». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Me senté frente a él, con las manos ligeramente temblorosas. «¿Ha pasado algo, hijo?». Mateo respiró hondo y clavó sus ojos en mí. Por un momento, creí ver en ellos el reflejo de su padre. «Me voy a casar, mamá». La noticia me golpeó como una ola inesperada. Sabía que Mateo llevaba 6 meses saliendo con Camila, una mujer de buena familia según él, pero jamás imaginé que las cosas hubieran avanzado tan rápido. «¿Casarte? Pero apenas la conoces». «La conozco lo suficiente», replicó con firmeza, «y no he venido a pedir tu opinión, sino a informarte». El tono cortante de sus palabras me heló la sangre. Este no era mi Mateo, el niño que solía acurrucarse a mi lado durante las tormentas, el adolescente que me contaba sus secretos, el joven que había jurado que siempre seríamos un equipo. «Entiendo», murmuré, intentando mantener la compostura. «¿Cuándo tendré el placer de conocer mejor a mi futura nuera?». Mateo desvió la mirada hacia la ventana. El silencio se extendió entre nosotros como una grieta abriéndose en la tierra. «Ya la conoces, mamá. Es Camila D». Mi mente tardó unos segundos en procesar la información. ¿Camila D?, la hija de Roberto D., mi principal competidor en el sector de la construcción. La misma persona cuyo padre había intentado sabotear varios de mis proyectos, que había extendido rumores sobre la calidad de mis edificios, que había intentado robarme clientes con tácticas poco éticas. ¿Me estás diciendo que vas a casarte con la hija del hombre que ha intentado arruinarme profesionalmente durante años? Eso es parte del pasado, mamá. Roberto ha cambiado. Y Camila no tiene nada que ver con las disputas profesionales entre ustedes». Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que me sacudía por dentro. «¿Cuándo es la boda?», pregunté, esforzándome por mantener un tono neutral. «En 3 semanas. 3 semanas. ¿Y me lo dices ahora?». Mateo se encogió de hombros. «No estaba seguro de cómo reaccionarías». «¿Y cómo esperabas que reaccionara? Saltando de alegría porque mi único hijo se casa con la hija de mi peor enemigo». «Precisamente por esto no quería decírtelo antes», respondió poniéndose de pie. «Sabía que lo tomarías como algo personal». «¿Personal?
Es personal, Mateo. ¿Has olvidado las noches que pasé en vela preocupada porque Roberto D. estaba presentando recursos contra mis licencias de construcción, o cuando intentó sobornar a uno de mis arquitectos para que le entregara los planos del edificio L? Mateo me miró con una expresión que no supe interpretar, mezcla de lástima y determinación. Hay algo más que debo decirte, añadió, dirigiéndose hacia la puerta. He decidido cambiar mi apellido. Las palabras tardaron en cobrar sentido en mi cabeza. ¿Qué quieres decir? Después de la boda, adoptaré el apellido de Roberto. Seré Mateo D. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. El apellido L había sido nuestra bandera, nuestro escudo contra el mundo. La prueba viviente de que no necesitábamos a nadie más. ¿Por qué?, logré articular. El apellido D tiene peso en esta ciudad, mamá. Roberto me ha ofrecido un puesto en su empresa, con perspectivas de ascenso rápido. ¿Y mi empresa, el legado que he construido para ti? Mateo desvió la mirada. Tu empresa siempre será tuya, mamá. Nunca me has dado verdadero espacio allí. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No le había dado espacio. ¿Acaso no lo había nombrado director de proyectos a los 26 años, saltándose a empleados con mucha más experiencia? Además, continuó, hay otra cosa que quería pedirte. Esperé, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi garganta. Roberto D. estará en la boda, obviamente, y me gustaría evitar cualquier situación incómoda. ¿Qué estás insinuando, Mateo? Te pido que durante la ceremonia y la recepción no menciones tu apellido. Preséntate simplemente como Elena, sin apellidos. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi hijo, mi sangre, me pedía que renegara de mi propia identidad para complacer al hombre que había intentado destruirme profesionalmente. Mateo, comencé, con la voz temblorosa de indignación, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Es solo por un día, mamá, por mi felicidad. Tu felicidad depende de que yo oculte quién soy. Mateo suspiró, visiblemente irritado. No es para tanto, es solo un apellido. Un apellido que te di yo. Un apellido que está en la fachada del edificio donde vives, por cierto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Sobre eso, Camila y yo hemos estado buscando un nuevo lugar. No nos parece apropiado vivir en un edificio que lleva tu apellido. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en mi corazón. El apartamento había sido mi regalo para su 25º cumpleaños. Lo había diseñado pensando en él, en sus gustos, en sus necesidades. ¿Te avergüenzas de mí, Mateo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Por un momento, creí ver un destello de duda en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que quizás lo había imaginado. No se trata de vergüenza, mamá. Se trata de comenzar una nueva vida, mi propia vida. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. Te enviaré la invitación formal para la boda. Espero que puedas entender y respetar mis decisiones. Y sin más, se marchó, dejándome sola con el eco de sus palabras y el sabor amargo de la traición. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi dulce Mateo se había convertido en este extraño que me pedía que negara mi propia identidad? Al amanecer, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, tomé una decisión. No iba a luchar contra mi hijo. Si él quería alejarse de mí, de su pasado, de todo lo que habíamos construido juntos, no sería yo quien lo impidiera. Pero tampoco iba a renunciar a mi dignidad. La invitación llegó 3 días después. Un sobre de color marfil con letras doradas que anunciaban la unión de Mateo L. y Camila D. Al menos, pensé con cierta amargura, todavía usaba mi apellido en la invitación. La ceremonia se celebraría en la Hacienda Bristol, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Conocía bien ese sitio. Había trabajado en su remodelación hace años, antes de que Roberto D.
comprara la propiedad y me expulsara del proyecto. Junto a la invitación había una nota escrita a mano por Mateo. Mamá, confío en que respetarás mi petición. Por favor, viste algo discreto y recuerda. Nada de mencionar el apellido L. Te quiere, Mateo. Doblé cuidadosamente la nota y la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto a la primera tarjeta del Día de la Madre que Mateo me había regalado, dibujada por él mismo cuando tenía 5 años. Un dibujo simple de 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol radiante. Para mamá L, la mejor del mundo, decía con letras infantiles e irregulares. ¿Cómo habíamos pasado de eso a esto? Durante las siguientes semanas me sumergí en el trabajo. Tenía un nuevo proyecto entre manos, la renovación de un antiguo edificio industrial para convertirlo en lofts de lujo. Me pasaba días enteros en la obra, revisando planos, discutiendo con los contratistas, solucionando problemas. Cualquier cosa para no pensar en la inminente boda de mi hijo. Una tarde, mientras revisaba unos detalles con el arquitecto jefe, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Elena L?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Soy Camila D. ¿Podríamos vernos para tomar un café? Hay algunos detalles de la boda que me gustaría discutir. La propuesta me tomó por sorpresa. En los 6 meses que Mateo llevaba saliendo con ella, jamás habíamos mantenido una conversación a solas. Por supuesto, respondí después de una breve pausa. ¿Cuándo te vendría bien? ¿Esta tarde, a las 5 en el Café M? Acepté, intrigada y ligeramente inquieta. ¿Qué querría decirme la futura esposa de mi hijo que no podía tratar con el presente? El Café M era un lugar elegante y discreto en el centro de la ciudad. Cuando llegué, Camila ya estaba allí, sentada en una mesa junto al ventanal. Era una mujer atractiva, sin duda. Alta, con el cabello negro recogido en un moño impecable y vestida con un traje sastre que gritaba diseñador exclusivo por cada costura. Me acerqué a la mesa y ella se levantó para saludarme, ofreciéndome una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena, gracias por venir, dijo, indicándome que tomara asiento frente a ella. Un camarero se acercó inmediatamente a tomar nuestro pedido. Ella pidió un té verde. Yo opté por un expreso doble. Lo iba a necesitar. Entonces comencé una vez que el camarero se alejó. ¿De qué querías hablar? Camila juntó sus manos sobre la mesa, estudiándome con una mirada calculadora que me recordó demasiado a su padre. Quería hablar sobre tu papel en la boda, dijo finalmente. Mateo me ha contado que estás disgustada con ciertos aspectos de nuestro matrimonio. ¿Te refieres al hecho de que mi hijo va a adoptar el apellido del hombre que ha intentado arruinarme profesionalmente, o a que me pide que oculte mi propia identidad durante la ceremonia? Mis palabras salieron más mordaces de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Estaba cansada de fingir que todo esto era normal. Camila no pareció inmutarse. Tomó un sorbo de su té, que acababa de llegar, y me miró directamente a los ojos. Entiendo que esto es difícil para ti, Elena, pero deberías ver el panorama completo. Mateo tiene la oportunidad de unirse a una de las empresas constructoras más importantes del país. Un futuro brillante le espera como Mateo D. Ya tenía un futuro brillante como Mateo L., respondí, en la empresa que construí para él. Una empresa que siempre será tuya, replicó ella. Admítelo, Elena. Nunca le has dado verdadero control. Siempre has sido tú la que toma las decisiones importantes. Sus palabras me golpearon porque contenían una semilla de verdad. Siempre había sido protectora con mi empresa, quizás demasiado, pero era mi creación, nacida de años de sacrificio y trabajo duro. No estoy aquí para discutir sobre mi relación con mi hijo o cómo manejo mi empresa, dije firmemente. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Camila? Ella sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Quiero que entiendas que las cosas han cambiado. Mateo ya no es solo tu hijo. Pronto será mi esposo y parte de la familia D. Y queremos empezar esta nueva etapa sin...
lastre del pasado. ¿Lastre? Así es como ves mi relación con mi hijo. No pongas palabras en mi boca, respondió con calma irritante. Me refiero a las disputas comerciales entre tú y mi padre. Es agua pasada, Elena. Deberías superarlo. Respiré hondo, luchando contra el impulso de levantarme y marcharme. No le daría esa satisfacción. ¿Hay algo más que quieras decirme? Porque hasta ahora solo has confirmado mis peores sospechas sobre esta boda. Camila sacó una pequeña caja de su bolso y la puso sobre la mesa. Esto es para ti, para que lo uses en la boda. Abrí la caja con cautela. Dentro había un broche de plata con incrustaciones de pequeños diamantes que formaban una elegante Z. ¿Qué significa esto?, pregunté, cerrando la caja de golpe. Es tradición en nuestra familia. Todas las mujeres llevan este símbolo en las ocasiones importantes. No soy parte de tu familia, Camila, pero estarás en nuestra boda, como madre del novio, y queremos presentar una imagen unificada. La indignación me quemaba por dentro. No solo querían que ocultara mi apellido, sino que además pretendían que llevara el símbolo de la familia D, como una especie de marca de propiedad. Creo que ha sido un error reunirnos, dije poniéndome de pie. Si Mateo tiene algo que decirme, que me lo diga él mismo. Dejé un billete sobre la mesa para pagar mi café y me dispuse a marcharme. Pero las palabras de Camila me detuvieron. La invitación a la boda sigue en pie, Elena. Pero si decides asistir será bajo nuestras condiciones. Piénsalo bien. No querrás perder a tu único hijo por un simple apellido, ¿verdad? Me giré lentamente para mirarla. No es solo un apellido, Camila. Es mi identidad. Es lo que soy. Y si mi hijo no puede aceptarlo, entonces quizás ya lo he perdido. Salí del café con la cabeza alta, pero en cuanto estuve en mi coche, las lágrimas comenzaron a brotar. Lloré como no lo había hecho en años, sintiendo que el mundo que había construido tan cuidadosamente se desmoronaba a mi alrededor. A medida que se acercaba el día de la boda, la tensión entre Mateo y yo crecía. Él me llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y superficiales donde evitábamos hablar de lo que realmente importaba. Yo le preguntaba por los preparativos. Él respondía con monosílabos. Ninguno mencionaba la petición de ocultar mi apellido o el broche que había rechazado. Una semana antes de la ceremonia, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Roberto D. Elena, dijo con esa voz grave que recordaba de nuestros enfrentamientos en las reuniones del gremio de constructores. Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación como adultos. Me propuso encontrarnos en su oficina al día siguiente. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Qué tendría que decirme el hombre que había intentado sabotear mi carrera durante tantos años? La sede de Construcciones D era un imponente edificio de cristal y acero en el distrito financiero. Un tributo al ego de su propietario, pensé mientras el ascensor me llevaba al último piso, donde se encontraba su despacho. Su secretaria, una mujer joven con expresión eficiente, me condujo inmediatamente a la oficina de Roberto. El espacio era exactamente como lo había imaginado, grande, ostentoso, con vistas panorámicas de la ciudad y un escritorio que parecía diseñado para intimidar a cualquiera que se sentara frente a él. Roberto se levantó para recibirme, estrechándome la mano con firmeza excesiva. «Elena, gracias por venir», dijo, indicándome un sillón frente a su escritorio. «¿Un whisky?» «No, gracias. Prefiero mantener la mente clara». Él sonrió como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «Siempre tan directa. Es una de las cosas que admiro de ti, aunque nunca te lo haya dicho». «¿Me has llamado para intercambiar cumplidos, Roberto?» «Porque tengo una agenda bastante apretada». Se sentó frente a mí, cruzando sus piernas con estudiada elegancia. «Te he llamado porque creo que debemos aclarar la situación, por el bien de nuestros hijos». «¿Nuestros hijos?» «Mateo es mi hijo, y por lo que he visto, estás haciendo todo lo posible para alejarlo de mí». Roberto negó con la cabeza.
Te equivocas, Elena. No tengo ningún interés en separar a un hijo de su madre. Pero debes entender que Mateo ya no es un niño. Ha tomado sus decisiones. Decisiones influenciadas por ti y por tu hija. Él se encogió de hombros, un gesto calculadamente casual. Mateo es un hombre brillante. Vio la oportunidad que le ofrecíamos y la tomó. Es así de simple. La oportunidad de renegar de su apellido, de avergonzarse de su madre. Nadie ha dicho nada de avergonzarse, Elena. Se trata de estrategia empresarial. El apellido D abre puertas en este sector, como bien sabes. ¿Y por eso es necesario que yo oculte mi apellido durante la boda? ¿Para no empañar el brillo del apellido D? Roberto pareció genuinamente sorprendido por mi pregunta. ¿De qué estás hablando? Mateo me pidió que no usara mi apellido durante la ceremonia, que me presentara simplemente como Elena. Y tu hija intentó convencerme de que llevara un broche con vuestra inicial familiar. Una sombra de desconcierto cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente. Desconozco los detalles de esa conversación, pero debes entender que esta boda es un evento social importante. Muchos de nuestros clientes y socios estarán presentes. ¿Y temes que mi presencia, con mi apellido intacto, arruine tu imagen? No se trata de eso, Elena. Se trata de presentar un frente unido. Un frente unido bajo el apellido D, querrás decir. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda mientras contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies. Siempre has sido demasiado orgullosa, Elena. Es tu mayor defecto. ¿Orgullosa por no querer renunciar a mi identidad? ¿Por no querer someterme a tus juegos de poder? Se giró para mirarme, con una expresión que no supe interpretar. Te propongo un trato. No estoy interesada en tus tratos, Roberto. Escúchame antes de rechazar, insistió. Si aceptas presentarte como Elena D. durante la boda, como si fueras parte de nuestra familia, te ofreceré una participación en el próximo gran proyecto de construcciones D. La propuesta me dejó sin palabras durante unos segundos. No por tentación, sino por indignación. ¿Me estás sobornando, Roberto? ¿Crees que puedes comprar mi dignidad? No es un soborno, es una oportunidad de negocio y una forma de enterrar definitivamente el hacha de guerra entre nosotros. Me levanté, incapaz de seguir escuchando. No hay ningún hacha de guerra, Roberto. Solo un hombre incapaz de aceptar que una mujer pueda competir con él en igualdad de condiciones. Y no me presentaré como Elena D., ni como ninguna otra cosa que no sea Elena L. Ese es mi nombre, mi identidad, y ni tú ni nadie me lo va a arrebatar. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me giré para añadir. Y una cosa más, si Mateo decide alejarse de mí por esto, será su decisión. Pero al menos podré mirarme al espejo cada mañana sabiendo que no traicioné mis principios. Las palabras de Roberto me siguieron hasta el ascensor. Piénsalo bien, Elena. Esta podría ser tu última oportunidad de mantener una relación con tu hijo. Salí del edificio con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. La amenaza velada de Roberto resonaba en mi cabeza. ¿Realmente estaba dispuesto a usar a Mateo como pieza en su juego de poder? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me senté en mi estudio a revisar viejos álbumes de fotos. Imágenes de Mateo a lo largo de los años, su primer día de escuela, su graduación, el día que le entregué las llaves de su apartamento en el edificio L. En todas las fotos, su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con amor y confianza. ¿Dónde había quedado ese Mateo? ¿Era posible que el hijo que había criado con tanto amor pudiera darle la espalda a su madre por un simple cambio de apellido? La respuesta me llegó a la mañana siguiente, en forma de mensaje de texto. Mamá, necesito tu respuesta definitiva. ¿Asistirás a la boda respetando nuestras condiciones? Es importante para mí. Le respondí inmediatamente. ¿Podemos hablar en persona? Hay cosas que necesito decirte. Su respuesta fue cortante. Estoy muy ocupado con los preparativos. Solo necesito un sí o un no. Sentí cómo la tristeza daba paso a la indignación.
Así es como terminaba nuestra relación, con un frío intercambio de mensajes. La respuesta es no, Mateo. No puedo ni quiero negar quién soy. Si eso significa que no me quieres en tu boda, lo aceptaré, pero no traicionaré mis principios. Te quiero, mamá. No hubo respuesta. El silencio de mi hijo fue más doloroso que cualquier palabra que pudiera haber escrito. El día de la boda amaneció radiante, como si el cielo mismo se burlara de mi estado de ánimo. Me levanté temprano, tras una noche de sueño inquieto, y me preparé para ir a trabajar. Había decidido sumergirme en el proyecto de los lofts, trabajando hombro con mis obreros, para no pensar en lo que estaría ocurriendo en la hacienda Beth. Pero al llegar a la obra me di cuenta de que era inútil. No podía concentrarme. Cada vez que miraba el reloj, calculaba en qué momento de la ceremonia estarían. A las 11, Mateo estaría esperando junto al altar. A las 11:30, Camila haría su entrada. A mediodía, mi hijo cambiaría oficialmente su apellido. A las 2 de la tarde, incapaz de soportarlo más, dejé la obra en manos de mi capataz y conduje sin rumbo por la ciudad. Sin darme cuenta, terminé en el parque donde solía llevar a Mateo cuando era pequeño. Me senté en un banco frente al estanque, observando a las madres que paseaban con sus hijos, preguntándome dónde había fallado yo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Marta G., mi amiga de toda la vida y la única persona que sabía exactamente por lo que estaba pasando. «¿Cómo estás?», preguntó sin preámbulos. «Sobreviviendo», respondí, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Estoy en tu edificio. ¿Por qué no vienes y tomamos algo fuerte? Creo que ambas lo necesitamos». Acepté, agradecida por la distracción. Marta era justo lo que necesitaba. Una amiga sincera que no tendría miedo de decirme las verdades a la cara. Media hora después, estábamos sentadas en mi sala, con sendas copas de vino tinto. «¿Sabes algo de la boda?», pregunté, incapaz de contenerme. Marta asintió. Su sobrina trabajaba en la empresa de catering que servía el evento. Por lo que me ha contado, ha sido una ceremonia ostentosa. 500 invitados, orquesta en vivo, flores traídas especialmente desde otro país. Cada detalle era como una daga. Mateo siempre había sido un chico sencillo, que valoraba más las experiencias que las posesiones. ¿Cómo podía haberse transformado tanto en tan poco tiempo? ¿Y él? ¿Cómo parecía? Marta dudó un momento antes de responder. Según mi sobrina, parecía nervioso. No dejaba de mirar hacia la entrada de la hacienda, como si esperara a alguien. A mí, pensé con una punzada de dolor. Esperaba que su madre apareciera a pesar de todo. «Hiciste lo correcto, Elena», dijo Marta, como si leyera mis pensamientos. «No podías renunciar a tu identidad por el capricho de tu hijo y la ambición de los D. ¿Y si he perdido a Mateo para siempre? Si es así, habrá sido su elección, no la tuya. Tú has sido fiel a tus principios». Bebimos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella la certeza de que nada volvería a ser como antes. Marta se marchó cerca de la medianoche, después de hacerme prometer que no me hundiría en la autocompasión. Me dio un abrazo largo antes de irse, el tipo de abrazo que solo puede dar alguien que conoce tu dolor porque lo ha sentido. Cuando cerré la puerta tras ella, el silencio del apartamento me envolvió como una manta pesada. Por primera vez en años me sentí verdaderamente sola. Me preparé para acostarme, realizando mecánicamente mis rutinas nocturnas. Mientras me cepillaba los dientes, observé mi reflejo en el espejo. Había nuevas arrugas alrededor de mis ojos, líneas profundas que no estaban allí hace apenas unas semanas. El estrés y la tristeza estaban dejando su huella. Al meterme en la cama, tomé el libro que había estado intentando leer durante días, pero las palabras se desdibujaban ante mis ojos. No podía concentrarme. Dejé el libro y apagué la luz, esperando que el sueño me ofreciera al menos unas horas de olvido.
Estaba a punto de quedarme dormida cuando sonó el timbre. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 2:17 de la madrugada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había ocurrido algo? ¿Sería Mateo? Me levanté, poniéndome la bata apresuradamente, y me dirigí a la puerta. Miré por la mirilla y lo que vi me dejó sin aliento. Era Mateo. Solo, aún vestido con su traje de novio, aunque la corbata colgaba deshecha alrededor de su cuello. Tenía el aspecto de alguien que ha pasado por una tormenta. Abrí la puerta, incapaz de pronunciar palabra. «Mamá», dijo simplemente, con voz quebrada. Lo dejé pasar y se desplomó en el sofá de la sala, hundiendo el rostro entre las manos. Me senté a su lado, esperando. Sabía que fuera lo que había venido a decirme, necesitaba encontrar las palabras por sí mismo. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. «Lo siento», murmuró. 2 simples palabras que contenían un mundo de significado. «¿Qué ha pasado, Mateo?», pregunté suavemente. Respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «No pude hacerlo», dijo finalmente. «Estaba allí, frente al altar, con Camila a mi lado, y cuando el oficiante me preguntó si aceptaba cambiar mi apellido como parte de los votos matrimoniales, se detuvo, como si reviviera el momento. «¿Qué ocurrió?», lo animé. Dije que no, que mi apellido era L, el apellido de mi madre, y que lo llevaría con orgullo el resto de mi vida. No pude contener una exclamación de sorpresa. ¿Y Camila? ¿Su padre? Puedes imaginar la escena, continuó con una sonrisa amarga. Roberto se puso rojo de furia. Camila me miró como si la hubiera traicionado y entonces simplemente salí de allí. Dejé a todos plantados y vine directamente a verte. No sabía qué decir. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Otra parte, más cautelosa, se preguntaba si esta era solo otra fase de un juego emocional que no comprendía del todo. «Mateo, ¿por qué has venido?», se incorporó ligeramente, mirándome directamente a los ojos. «Porque me di cuenta de algo importante hoy, mamá. Mientras esperaba en el altar no podía dejar de pensar en ti, en cómo has luchado toda tu vida por construir algo significativo, no solo para ti, sino para mí. En cómo has mantenido tu dignidad a pesar de todos los obstáculos». Hizo una pausa, respirando profundamente, y entonces comprendí que estaba a punto de traicionar todo lo que me has enseñado. Estaba dispuesto a vender mi identidad, nuestro apellido, por... ¿Qué exactamente? ¿Un puesto en una empresa que ni siquiera era mía? ¿La aprobación de personas que nunca me han valorado por quien soy realmente? Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora, y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. Lo más doloroso fue darme cuenta de que te había lastimado profundamente. A ti, la única persona que siempre ha estado a mi lado, sin condiciones. No pude contenerme más. Lo abracé y él se aferró a mí como cuando era niño y tenía miedo durante una tormenta. «Te quiero, mamá», susurró contra mi hombro, «y estoy orgulloso de ser un L, siempre lo he estado». «Yo también te quiero, hijo», respondí, con la voz quebrada por la emoción. Nos quedamos así, abrazados, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente nos separamos, vi que había una nueva determinación en los ojos de Mateo. «No sé qué va a pasar ahora», dijo. «Roberto probablemente me demandará por daños a la reputación de su familia o algo así. Y Camila, bueno, dudo que quiera volver a verme». «¿Te arrepientes?», pregunté. Negó con la cabeza firmemente. «No de haberme negado a cambiar mi apellido. Quizás de haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Debí haber sido honesto conmigo mismo desde el principio». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el edificio L, que se alzaba majestuoso contra el cielo nocturno. «¿Sabes? Durante semanas he estado viviendo en un apartamento que lleva tu apellido, nuestro apellido, y aún así estuve dispuesto a renunciar a él,
¿Qué clase de hipócrita me hace eso? Un hipócrita que ha rectificado a tiempo, respondí, uniéndome a él junto a la ventana. Y eso requiere valor. ¿Me perdonas, mamá, por todo lo que te he hecho pasar? No hay nada que perdonar, Mateo. Tomaste decisiones, cometiste errores como todos. Lo importante es que has encontrado tu camino de vuelta. Apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacer cuando era adolescente. Puedo quedarme aquí esta noche. No me siento con fuerzas para volver a mi apartamento. Esta siempre será tu casa, le aseguré. A la mañana siguiente, desperté con el aroma del café recién hecho. Por un momento, pensé que había soñado la visita de Mateo, pero entonces lo vi en la cocina, preparando el desayuno como en los viejos tiempos. «Buenos días», dijo al verme, con una sonrisa cansada pero genuina. «He hecho tortilla, como te gusta». Nos sentamos a desayunar en un silencio cómodo, como si los últimos meses de tensión hubieran sido solo un mal sueño. Pero ambos sabíamos que la realidad nos esperaba fuera de las paredes protectoras de mi apartamento. «¿Has pensado qué vas a hacer ahora?», pregunté finalmente. Mateo asintió, removiendo su café pensativamente. «Voy a enfrentar las consecuencias de mis actos. Hablaré con Camila, le explicaré. Aunque dudo que entienda». Y luego se detuvo, como si dudara en compartir el resto de sus pensamientos. Y luego, «Me gustaría volver a la empresa, mamá, a nuestra empresa. Si aún me quieres allí». Su petición me tomó por sorpresa. Después de todo lo ocurrido, no esperaba que quisiera seguir trabajando conmigo. «Por supuesto que te quiero allí, Mateo. Siempre has tenido un lugar en la empresa. Pero esta vez quiero hacerlo bien», continuó con renovada determinación. «Quiero aprender desde abajo, no como el hijo de la jefa que recibe un puesto directivo sin haberlo ganado. Quiero demostrar que merezco llevar el apellido L, no solo por nacimiento, sino por mérito propio». Sus palabras me llenaron de orgullo. Este era el Mateo que conocía, el hijo que había criado. «Estoy segura de que lo demostrarás», dije, apretando su mano sobre la mesa. El timbre del teléfono interrumpió nuestro momento. Era Manuela, mi abogado de confianza. «Elena, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Roberto D. acaba de presentar una denuncia contra ti por difamación y daños a su reputación». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Alega que esparciste rumores sobre su familia para sabotear la boda de tu hijo con su hija. Dice que manipulaste a Mateo para que abandonara a Camila en el altar». La indignación me dejó sin palabras por un momento. «Eso es absurdo. Ni siquiera asistí a la boda porque ellos me pidieron que ocultara mi apellido». «Lo sé, Elena. Pero Roberto está furioso y busca venganza. Esto podría afectar seriamente a la empresa si no lo manejamos bien». «¿Qué sugieres? De momento, no hagas declaraciones públicas. Deja que yo me encargue de la parte legal. Y, ¿Mateo está contigo? Sería bueno hablar con él también». «Sí, está aquí. Te lo paso». Le entregué el teléfono a Mateo, quien escuchó atentamente lo que Manuel tenía que decir. Su rostro se ensombreció a medida que la conversación avanzaba. «Entiendo», dijo finalmente. «Haré lo que sea necesario para proteger a mi madre y a la empresa». Cuando colgó, me miró con expresión grave. «Roberto está jugando sucio. Intentará destruirnos, mamá». «No es la primera vez que lo intenta», respondí con calma. «Y no lo conseguirá ahora tampoco». Mateo se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración que conocía bien. «Todo esto es culpa mía. Si no hubiera sido tan ingenuo, tan fácil de manipular». «No te culpes. Los D son expertos en manipulación. Lo importante ahora es que estamos juntos en esto». El sonido de mi teléfono móvil nos interrumpió nuevamente. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Elena, soy Camila. Necesito hablar contigo urgentemente. A solas. Es importante». Le mostré el mensaje a Mateo, quien frunció el ceño. «No confío en ella, mamá. Podría ser una trampa».
O podría estar genuinamente disgustada con su padre, repliqué. Solo hay una forma de averiguarlo. Le respondí a Camila, acordando encontrarnos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera conversación. Esta vez, sin embargo, no iría desprevenida. El café M estaba prácticamente vacío cuando llegué. Era media mañana, ese periodo tranquilo entre el bullicio del desayuno y la agitación del almuerzo. Camila ya estaba allí, sentada en la misma mesa junto al ventanal, como si los últimos días no hubieran transcurrido. Pero había algo diferente en ella. La mujer impecablemente arreglada que había conocido antes había sido reemplazada por alguien con el maquillaje corrido, el cabello recogido descuidadamente y ojos enrojecidos de tanto llorar. «Elena», dijo al verme, con voz temblorosa, «gracias por venir». Me senté frente a ella manteniendo una expresión neutra. No sabía qué esperar de esta reunión. «Tu mensaje decía que era importante», respondí simplemente. Camila miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar, como si temiera ser observada. «Lo es, se trata de mi padre, está fuera de control». «¿A qué te refieres exactamente?» «La denuncia contra ti es solo el comienzo», continuó en voz baja. «Tiene planeado arruinarte completamente. Utilizará todos sus contactos, todos sus recursos». «¿Por qué me cuentas esto, Camila? Hace apenas unos días querías que renegara de mi apellido para complacer a tu familia». Bajó la mirada, visiblemente avergonzada. «Lo sé, y no espero que me creas o me perdones, pero lo que ocurrió en la boda me hizo ver las cosas desde otra perspectiva». «¿Te refieres a cuando mi hijo se negó a cambiar su apellido?» Asintió lentamente. «Fue la primera vez que vi a alguien plantarle cara a mi padre, la primera vez que alguien valoró su integridad por encima del poder y la influencia de la familia D». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té con manos temblorosas. «Después de que Mateo se marchara, mi padre montó en cólera. Nunca lo había visto así. Gritaba que os destruiría a los dos, que se aseguraría de que ningún L volviera a construir nada en esta ciudad. No es la primera vez que me amenaza, Camila. Esta vez es diferente», insistió, inclinándose hacia mí. «Ha movilizado a todos sus contactos en el ayuntamiento. Planea denunciar irregularidades en tus proyectos, especialmente en el edificio L». Un escalofrío recorrió mi espalda. El edificio L había sido mi primer gran proyecto, mi orgullo. Si Roberto encontraba alguna forma de cuestionar su legalidad o seguridad, ¿tienes pruebas de lo que dices? Camila asintió y sacó un pendrive de su bolso. «Aquí hay copias de correos electrónicos, documentos, todo lo que mi padre ha estado preparando contra ti. Los tomé de su ordenador esta mañana antes de salir de casa». Me entregó el pendrive con mano temblorosa. «¿Por qué haces esto, Camila? ¿Qué ganas tú?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nada, lo he perdido todo. Mi compromiso, la confianza de mi padre cuando descubra lo que he hecho. Pero estoy cansada, Elena. Cansada de vivir bajo el control de un hombre que mide el valor de las personas por su utilidad en sus juegos de poder». La observé detenidamente, buscando signos de engaño. Pero solo vi a una mujer agotada y asustada. «¿Qué pasará contigo ahora?» Se encogió de hombros, esbozando una sonrisa triste. «Me iré una temporada. Tengo una amiga en otro país que puede acogerme. Necesito espacio para decidir quién quiero ser realmente, sin la sombra de mi padre». Por primera vez sentí una punzada de compasión hacia ella. «Camila, si esto es genuino, te agradezco la advertencia y espero que encuentres tu camino». Se levantó, ajustándose la correa de su bolso. «No espero tu perdón, Elena, ni el de Mateo. Solo quería hacer lo correcto por una vez». Mientras la veía alejarse, me pregunté si acababa de presenciar un acto de manipulación magistral o un verdadero intento de redención. Solo el tiempo lo diría. Regresé a casa con el pendrive quemándome en el bolsillo. Mateo me esperaba ansioso. ¿Qué quería?
Le conté todo detalladamente, mostrándole el pendrive. Podría ser una trampa, advirtió. Un virus para acceder a nuestros sistemas. O podría contener exactamente lo que dice Camila. Solo hay una forma de averiguarlo. Llamé inmediatamente a Jorge Puemó, nuestro experto en informática. Le pedí que examinara el contenido del pendrive en un ordenador aislado por seguridad. 2 horas después, Jorge nos confirmó que no había malware. Lo que había en el pendrive era exactamente lo que Camila había dicho. Una colección de documentos detallando el plan de Roberto para destruirnos. Mateo revisó los archivos con expresión cada vez más sombría. Es peor de lo que pensábamos, mamá. Ha estado investigando cada detalle del edificio L, buscando cualquier resquicio legal para cuestionarlo. Y tiene contactos en la oficina de urbanismo dispuestos a respaldar sus acusaciones. ¿Qué podemos hacer? Contraatacar, respondió con determinación. Con esta información podemos prepararnos y además... Se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Además qué, Mateo? Hay algo aquí sobre el propio Roberto. Documentos que sugieren prácticas corruptas en varios de sus proyectos. Si esto saliera a la luz... No, interrumpí firmemente. No nos rebajaremos a su nivel. Usaremos esta información para defendernos, no para atacar. Mateo me miró con admiración. Es por esto que estoy orgulloso de ser un L, mamá, por principios como este. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Mi hijo había vuelto, más maduro y más seguro de quién era realmente. Llamemos a Manuel, sugerí. Necesitamos preparar nuestra defensa legal lo antes posible. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Manuel, nuestro abogado, trabajó incansablemente preparando nuestra defensa contra las acusaciones de Roberto. Gracias a la información proporcionada por Camila, pudimos anticiparnos a cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Mateo volvió oficialmente a la empresa, tal como había prometido, comenzando desde una posición básica. Cada día lo veía llegar temprano, trabajar duro, escuchar y aprender. No pedía trato especial ni intentaba saltarse etapas. Estaba construyendo su reputación por mérito propio y el respeto que los empleados sentían por él crecía naturalmente. Una tarde, mientras revisábamos los planos del proyecto de los lofts en mi oficina, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. Elena L., soy Martín O., del diario La Ciudad. Estamos preparando un reportaje sobre prácticas irregulares en el sector de la construcción y nos gustaría contar con su versión. Mi primer instinto fue colgar. La prensa rara vez había sido amiga mía y temía que fuera otra de las estrategias de Roberto para desacreditarme. ¿Qué tipo de prácticas irregulares?, pregunté cautamente. Tenemos documentación que sugiere que Roberto D. ha estado sobornando a funcionarios para obtener licencias rápidas y eludir inspecciones de seguridad. Su nombre aparece en nuestra investigación como una de las personas que se negaron a participar en estas prácticas y que, como consecuencia, sufrieron obstáculos deliberados en sus proyectos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Alguien estaba finalmente investigando a Roberto? No puedo hacer declaraciones por teléfono, respondí finalmente, pero estaría dispuesta a reunirme con usted. Acordamos una cita para el día siguiente en mi oficina. Cuando colgué, Mateo me miraba expectante. ¿Qué ocurre, mamá? Le conté sobre la llamada. Su rostro reflejaba la misma mezcla de sorpresa y cautela que yo sentía. ¿Crees que es genuino? No lo sé, pero si lo es, podría ser el fin de las prácticas corruptas de Roberto. Y si no, estaremos preparados, completó Mateo. La reunión con Martín O. resultó ser legítima. Era un periodista de investigación que llevaba meses recopilando pruebas sobre la corrupción en el sector de la construcción. Roberto D. era solo uno de varios empresarios bajo escrutinio, aunque uno de los más prominentes. Señora E., dijo Martín,
Tras explicarme los detalles de su investigación, según nuestras fuentes, usted ha sido víctima directa de las prácticas desleales de D durante años. Su testimonio sería invaluable para nuestro reportaje. No busco venganza, señor O, respondí con calma. Solo quiero poder trabajar en paz, sin obstáculos artificiales. Entiendo su posición, pero este no es un tema de venganza personal, sino de justicia y transparencia en un sector que afecta a la seguridad de miles de ciudadanos. Si personas como Roberto Deme han estado eludiendo inspecciones de seguridad, las consecuencias podrían ser catastróficas. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Hasta qué punto mi silencio me convertía en cómplice? ¿Qué necesitaría exactamente de mí?, pregunté finalmente. Su testimonio sobre los obstáculos específicos que ha enfrentado. Cualquier documentación que pueda corroborar su experiencia. Y, si es posible, el testimonio de su hijo sobre los recientes eventos familiares que podrían estar relacionados con estas prácticas empresariales. Miré a Mateo, quien había permanecido callado durante toda la conversación. Nuestros ojos se encontraron en un entendimiento silencioso. Necesitamos tiempo para considerarlo, dije. No es una decisión que podamos tomar a la ligera. Por supuesto, respondió Martín, entregándome su tarjeta. Pero no disponemos de mucho tiempo. El reportaje se publicará en 2 semanas, con o sin su participación. Después de que se marchara, Mateo y yo nos quedamos en silencio, sopesando las implicaciones. Si colaboramos, dijo finalmente Mateo, estaríamos exponiendo públicamente a Roberto. Sería como declarar una guerra abierta. Y si no lo hacemos, podríamos estar permitiendo que siga perjudicando a otros, añadí. Hay algo más que deberías saber, mamá, dijo Mateo, tras una pausa. Durante las semanas que estuve cerca de la familia D, vi y escuché cosas. Roberto no solo ha estado comprando funcionarios, ha estado utilizando materiales de construcción por debajo de los estándares de seguridad en algunos de sus proyectos económicos. La revelación me heló la sangre. Una cosa era competir deslealmente, otra muy distinta poner en riesgo vidas humanas por codicia. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, asintió gravemente. Tengo pruebas, documentos, conversaciones grabadas. Los guardé como seguro en caso de que alguna vez intentara algo contra nosotros. Nunca pensé que tendría que usarlos. Tomé su mano entre las mías, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Mi hijo había tenido que crecer demasiado rápido en estos últimos meses. Entonces tenemos una responsabilidad, dije finalmente, no por venganza, sino por lo que es correcto. Esa noche, después de que Mateo se marchara, me quedé contemplando la ciudad desde la ventana de mi apartamento. Las luces de los edificios brillaban en la oscuridad, cada uno con sus propias historias, sus propios secretos. Entre ellos, el edificio L se alzaba como un símbolo de lo que había logrado, de lo que había defendido. Pensé en los caminos que nos llevan a ser quienes somos, en las decisiones que tomamos, a veces por amor, a veces por orgullo, a veces simplemente porque es lo correcto. Pensé en mi hijo, en cómo había encontrado su camino de vuelta a sus valores, y en mí misma, en cómo había mantenido los míos, incluso cuando habría sido más fácil ceder. Al día siguiente, Mateo y yo llamamos a Martino. Le dijimos que colaboraríamos con su investigación, que proporcionaríamos todos los documentos y testimonios necesarios, no por venganza contra Roberto D., sino porque era lo correcto. Hay una condición, añadí. Queremos que quede claro que nuestro objetivo no es destruir a nadie, sino asegurar prácticas justas y seguras en nuestro sector. Martín aceptó. Y así comenzó la fase final de nuestra historia. El reportaje se publicó exactamente 2 semanas después, tal como Martín había anunciado. Ocupaba la primera plana del diario La Ciudad, con un titular contundente: Corrupción y riesgo en la construcción, el imperio D al descubierto.
El artículo era meticuloso, respaldado por documentación sólida y testimonios de múltiples fuentes, incluidos los nuestros. Detallaba cómo Roberto D. había construido su imperio a base de sobornos, intimidación y el uso de materiales por debajo de los estándares de seguridad. La reacción fue inmediata. Para el mediodía, varios canales de televisión habían recogido la historia. Las acciones de Construcciones D se desplomaron en la bolsa y, lo más importante, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación formal. Roberto D. emitió un comunicado negándolo todo y amenazando con demandar al periódico por difamación. Pero su voz sonaba hueca frente al peso de las evidencias. Mateo y yo observábamos todo desde la distancia, conscientes de que habíamos desatado una tormenta que cambiaría para siempre el panorama empresarial de la ciudad. ¿Crees que hicimos lo correcto, mamá?, preguntó Mateo mientras veíamos las noticias en la televisión de mi oficina. Lo correcto no siempre es lo fácil, respondí. Pero sí, lo hicimos, no por venganza, sino por justicia. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibimos llamadas de otros medios buscando declaraciones que declinamos educadamente. Nuestro mensaje ya estaba ahí fuera. No necesitábamos alimentar el espectáculo mediático. Una semana después del reportaje, cuando la tormenta empezaba a amainar ligeramente, recibí una visita inesperada en mi oficina. «Hay un hombre que insiste en verla», dijo mi secretaria con expresión preocupada. «Dice que es Roberto D». Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué querría Roberto ahora? ¿Amenazarme? ¿Suplicar? ¿Negociar? «Hazlo pasar», decidí finalmente, «y llama a seguridad para que esté cerca, por si acaso». Roberto D. entró en mi oficina como una sombra de sí mismo. El hombre imponente que había conocido durante años había sido reemplazado por alguien con el rostro demacrado, ojos hundidos y hombros caídos. La caída había sido tan rápida como brutal. «Elena», dijo simplemente, quedándose de pie frente a mi escritorio. «Roberto», respondí, indicándole una silla. «¿A qué debo esta visita?» Se sentó pesadamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. «Has ganado», dijo finalmente. «Felicidades». No se trataba de ganar o perder, Roberto. Se trataba de hacer lo correcto. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Siempre tan noble, Elena L., siempre tan por encima del resto de nosotros. No respondí. No iba a dejarme provocar. «La Fiscalía ha congelado mis cuentas», continuó. «Mis socios me han abandonado. La junta directiva me ha forzado a dimitir. En una semana lo he perdido todo. ¿Has venido a buscar mi compasión?». Negó lentamente con la cabeza. «He venido a hacerte una propuesta. No estoy interesada en ningún trato contigo, Roberto». «Escúchame antes de rechazar», insistió. «Aún tengo algo que podrías querer». «¿Y qué podría ser?». «El terreno junto al río, ese que siempre has querido para tu proyecto de viviendas sostenibles». El terreno en cuestión era una joya, una parcela de 5 hectáreas con vistas al río, perfecta para el proyecto ecológico que llevaba años planeando. Roberto lo había adquirido hace tiempo, solo para impedir que yo lo obtuviera. «¿Qué hay con él?». «Es tuyo, si accedes a 2 condiciones». Lo miré con escepticismo. «¿Qué condiciones?». «Primera, retirarás tu testimonio de la investigación fiscal. No podrán procesarme sin él». «Imposible», respondí inmediatamente. «No voy a obstruir la justicia». «Segunda», continuó como si no me hubiera oído, «contratarás a mi hija. Camila necesita trabajo ahora que nuestra empresa se está desmoronando». La mención de Camila me sorprendió. Según la última información que tenía, ella se había marchado al extranjero tras proporcionarnos la información sobre su padre. «¿Camila ha vuelto?». Roberto asintió. «Regresó cuando supo lo del reportaje, la única que ha vuelto a mi lado cuando todos los demás me abandonaron». Sentí una punzada de tristeza. A pesar de todo, Camila seguía siendo leal a su padre. Me pregunté si sabía que él estaba aquí ahora,
intentando utilizarla como moneda de cambio. Lo siento, Roberto, pero no puedo aceptar tu propuesta. No retiraré mi testimonio. Y en cuanto a Camila, si quiere trabajar en mi empresa, puede presentar su solicitud como cualquier otro candidato. Será evaluada por sus méritos, no por su apellido. Roberto se levantó lentamente, con la derrota grabada en cada arruga de su rostro. Siempre tan incorruptible, murmuró. Pero recuerda mis palabras, Elena. Este negocio no olvida. No respondí, solo lo observé, con la serenidad de quien ha cruzado muchas tormentas y ha aprendido a no temer amenazas vacías. Roberto se giró, recogió su abrigo con una lentitud casi teatral y salió sin mirar atrás. El portazo no fue más fuerte que el silencio que dejó a su paso. Me quedé sentada unos minutos en mi oficina, en completo silencio, permitiéndome sentir todo el peso de los últimos meses. Habíamos librado una batalla que no había buscado, pero que tampoco podía haber evitado. Y, a pesar del cansancio, sentía dentro de mí una fuerza renovada. No por haber derrotado a Roberto, sino por haberme mantenido fiel a mí misma. Las semanas siguientes fueron intensas. La investigación judicial contra Roberto D. avanzó rápidamente. Varios funcionarios fueron apartados de sus cargos y la Fiscalía amplió su radio de acción a otras constructoras implicadas. La ciudad entera parecía estar despertando de un largo letargo de complicidades. La empresa L recibió también su dosis de escrutinio. Pero gracias a nuestros registros impecables y a la integridad con la que siempre había manejado cada proyecto, no encontraron nada con lo que dañarnos. Al contrario, recibimos múltiples muestras de apoyo de colegas del gremio, clientes antiguos e incluso de nuevos inversores interesados en trabajar con una firma que no se dobla. Mateo, por su parte, continuó ganándose el respeto de todos. Había encontrado su lugar, no como heredero, sino como profesional comprometido. Había días en los que lo observaba desde mi despacho, hablando con arquitectos, recorriendo obras con botas cubiertas de polvo, y me costaba reconocer en él al joven confundido que había estado dispuesto a traicionar sus raíces. Ahora caminaba con seguridad, no por arrogancia, sino por convicción. Un viernes por la tarde, mientras el sol caía sobre los andamios del nuevo proyecto en la ribera del río, el mismo terreno que Roberto quiso usar como moneda de cambio, Mateo se acercó a mí con 2 cafés en mano. ¿Te imaginas que este lugar lleve algún día mi nombre?, bromeó, aunque sus ojos tenían un brillo sincero. Sonreí aceptando el café. Primero tendrás que demostrar que lo mereces, respondí, levantando una ceja. Eso espero, mamá, dijo ya sin sarcasmo. No porque quiera que el mundo me conozca, sino porque quiero que te sientas orgullosa cada vez que veas lo que construimos juntos. Le tomé la mano, sin necesidad de palabras. Él ya lo sabía. Esa noche, ya en casa, subí a la azotea del edificio L, donde todo comenzó. La ciudad se extendía frente a mí como un mapa de recuerdos y decisiones. Me envolví en una manta ligera y observé el cartel iluminado con mi apellido, aún firme sobre la fachada. No era solo un nombre, era historia, era lucha, era identidad. Pensé en todas las veces que había querido rendirme, en las noches sin sueño, en los días en que solo me mantenía en pie por el peso de mis responsabilidades. Pero también pensé en la fuerza que me había traído hasta aquí, no el orgullo vacío, sino la convicción profunda de que una mujer sola, con dignidad y principios, puede resistir incluso los vientos más violentos. Quizás, al final, eso era lo que realmente heredaba Mateo. No una empresa, ni un apellido, sino la certeza de que la integridad no se negocia. Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo sentí paz.